¿Y si te dijera que las afirmaciones que repites cada día, esas frases largas y llenas de esperanza, podrían ser la razón por la que no manifiestas lo que deseas? En el bullicioso Nueva York de los años 30, una época de profunda crisis y desesperación, Florence Scovel Shinn descubrió una verdad revolucionaria que ha permanecido oculta en las sombras de la metafísica popular. Ella entendió que la mente consciente, con sus dudas y temores, a menudo sabotea nuestras peticiones más sinceras antes de que puedan alcanzar el oído del universo. Mientras miles de personas luchaban recitando decretos complejos, Florence enseñaba a sus estudiantes más cercanos un método de una velocidad y poder incomparables. Un secreto olvidado, basado en una única palabra. Una palabra tan cargada de poder espiritual que no le da tiempo a la duda para reaccionar. Una palabra que, al ser declarada con la intención correcta, cortaba el velo de la realidad y abría instantáneamente las compuertas del suministro infinito de Dios. Esta es la historia de Arturo, un artista al borde de la rendición, y de cómo esta única palabra no solo salvó su carrera, sino que lo alineó con una corriente de abundancia que nunca creyó posible. Acompáñame en este viaje y descubre la palabra exacta que Florence le entregó. Si estás listo para aprender una técnica que exige fe, pero promete milagros, suscríbete y activa las notificaciones, porque el decreto que estás a punto de escuchar cambiará las reglas del juego para siempre. Nuestra historia comienza en un ático polvoriento de Manhattan, que olía a trementina y a sueños estancados. Este era el mundo de Arturo, un pintor de inmenso talento pero de nula fortuna. En el centro de la habitación, un gran lienzo permanecía en su caballete, tan blanco e intimidante como un desierto de nieve. Llevaba semanas así, mudo, reflejando el vacío que sentía en su interior. Para un artista, el silencio creativo es una forma de muerte lenta. Cada mañana, Arturo se levantaba con la esperanza de que la inspiración regresara, pero solo encontraba el eco de sus propias dudas. El lienzo no solo representaba una pintura sin hacer, sino una vida sin rumbo, un propósito que se desvanecía con cada amanecer. La parálisis no era solo artística, era espiritual. Sentía que la fuente de su genio, esa corriente divina que antes fluía sin esfuerzo a través de sus manos, se había secado por completo. Se sentaba durante horas, con el pincel en la mano, no luchando contra una falta de ideas, sino contra una creencia aplastante, la convicción de que su talento no valía nada. Y en ese silencio, las voces del miedo hablaban más alto que nunca. Voces que le susurraban que era un impostor, que su arte era un lujo que ya no podía permitirse y que el universo simplemente se había olvidado de él. El lienzo en blanco era su juez y su veredicto era la invisibilidad. El calendario marcaba el año 1931. Las calles de Nueva York no eran el escenario vibrante de los locos años 20, sino un teatro sombrío de la Gran Depresión. Afuera de su ventana, Arturo veía las filas para el pan, los rostros preocupados de hombres que lo habían perdido todo y un aire de supervivencia que asfixiaba cualquier aspiración artística. En este mundo, el arte no pagaba el alquiler. Las cartas de desalojo se apilaban en su mesa junto a los pinceles secos. Cada una era un recordatorio brutal de la desconexión entre su pasión y su realidad. Soñaba con colores y formas, pero vivía en un mundo de cifras en rojo y deudas crecientes. Su sueño, que alguna vez fue su motor, ahora se sentía como una pesada carga. Era el sueño de vivir de su don, de conmover al mundo con su visión. Pero en 1931, ese sueño parecía una fantasía infantil, una cruel broma en medio de una lucha descarnada por la existencia.
La gente no compraba pinturas cuando apenas podía comprar comida. Y así, la desesperanza comenzó a solidificarse, convirtiéndose en una amarga resignación. Arturo empezó a creer que su destino era abandonar su vocación y unirse a las filas de hombres que aceptaban cualquier trabajo para sobrevivir. Estaba a punto de renunciar, convencido de que su alma de artista era un error en el diseño de un mundo práctico y cruel. Fue en la noche más oscura de su alma, mientras guardaba sus óleos en una caja de madera con la intención de no volver a abrirla, cuando encontró una vieja carta. Se la había enviado un amigo meses atrás, un conocido que había superado una crisis similar y que hablaba con fervor de una mujer extraordinaria que enseñaba leyes espirituales en una pequeña sala de la ciudad. En ese momento, Arturo había descartado la idea como un disparate místico, una fantasía para los desesperados, pero ahora él era uno de ellos. La carta mencionaba un nombre, Florence Scovel Sheen. Describía sus enseñanzas no como una religión, sino como una ciencia de la mente, un método práctico para cambiar la realidad cambiando el pensamiento. Con nada que perder y un último vestigio de curiosidad, Arturo sacó la arrugada dirección del sobre. No sentía esperanza, sino un cansancio profundo que lo impulsaba a hacer un último intento, a explorar la posibilidad más remota antes de rendirse por completo. Era una apuesta contra la lógica, un paso hacia lo desconocido. Esa noche no durmió. Sostuvo la carta en sus manos, sintiendo el peso de esa decisión. Iría a ver a esa mujer. Escucharía sus secretos. No esperaba un milagro, pero en el fondo de su ser, una parte de él que se negaba a morir se aferró a esa única y frágil posibilidad. La sala donde Florence Scovel Sheen impartía sus conferencias no era un templo opulento, sino un espacio sencillo, lleno de gente común con problemas extraordinarios. Arturo se sentó al fondo, observando con el escepticismo de un hombre que ya había sido golpeado demasiadas veces por la vida. Esperaba encontrar a una vidente excéntrica, pero vio a una mujer de mediana edad, de mirada penetrante y una confianza que llenaba la habitación. Florence no hablaba en susurros, ni prometía fortunas caídas del cielo. Su voz era clara, directa y práctica. Fue entonces cuando Arturo escuchó por primera vez la premisa que sacudiría los cimientos de su realidad. Florence explicó que la vida no era una batalla contra circunstancias externas, sino un reflejo perfecto de las imágenes internas de la mente. Le enseñó a la audiencia que la pobreza, la soledad y la enfermedad no eran condiciones impuestas por un Dios castigador o un destino cruel, sino el resultado de creencias profundamente arraigadas en el subconsciente. Cada palabra que pronunciamos, dijo ella, es un decreto que pone en marcha una ley infalible. Arturo escuchó, dividido entre la resistencia de su mente lógica y una extraña sensación de reconocimiento en su alma. La idea de que él mismo era el arquitecto de su propia miseria era aterradora, pero también contenía una promesa implícita y poderosa. Si él era la causa, también podía ser la solución. En una consulta privada, Arturo finalmente pudo hablar con Florence. Le confesó su frustración, explicándole que ya había intentado el pensamiento positivo. Le relató cómo repetía afirmaciones de abundancia y éxito frente al espejo, solo para sentir que sus palabras se desvanecían en el aire, impotentes ante la montaña de sus deudas. Fue entonces cuando Florence le reveló una de las claves maestras de su enseñanza. Le explicó que la mente no es una entidad única, sino un campo de batalla entre dos fuerzas: la mente consciente, que es donde se formula el deseo,
y la mente subconsciente, que es donde reside el verdadero poder creativo y las creencias arraigadas. Florence le hizo entender que sus afirmaciones conscientes eran como pequeños soldados enviados a una guerra sin el apoyo de su general. Su mente consciente decía, soy abundante, pero su subconsciente, grabado con años de fracaso y la creencia de que ser artista es morir de hambre, gritaba, eres pobre y un fracasado. Le enseñó que la ley espiritual no responde a las palabras que decimos, sino a la convicción que sentimos. El subconsciente siempre gana la batalla, porque es el asiento de la emoción y la fe. El fracaso de Arturo no se debía a una falta de esfuerzo, sino a que estaba librando la guerra en el frente equivocado. Su problema no era el mundo exterior, sino una guerra civil dentro de su propia mente. Florence procedió a desmantelar la lógica detrás de las afirmaciones que Arturo había estado utilizando. Le explicó que una frase larga como «yo soy rico, próspero y exitoso» le da a la mente consciente, el guardián de nuestras viejas creencias, demasiado tiempo para reaccionar. Es una invitación abierta al debate interno. En el instante en que Arturo declaraba su prosperidad, su mente racional inmediatamente contraatacaba con un arsenal de pruebas. Le recordaba las facturas sin pagar, el lienzo en blanco, las cartas de desalojo. Se creaba un argumento mental donde la afirmación era ahogada por la abrumadora evidencia de la carencia. Este conflicto, le enseñó Florence, genera una vibración de duda, no de fe. El universo no responde a la palabra más bonita, sino a la creencia más fuerte. Al usar frases largas, Arturo no estaba enviando una orden clara al subconsciente, sino una señal de conflicto, una declaración de guerra entre lo que quería ser y lo que creía que era. Por eso se sentía agotado y sin resultados. Cada repetición no era un acto de fe, sino un recordatorio de la distancia entre su deseo y su realidad. Estaba reforzando, sin saberlo, el sentimiento de carencia. Estaba pidiendo abundancia desde un estado de escasez, y la ley, que es impersonal, solo podía responder a la vibración dominante, la duda. Fue entonces cuando Florence se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó el tono de su voz, como si estuviera a punto de compartir el secreto más importante de todos. Le reveló a Arturo que existía una forma de eludir al guardián escéptico de la mente consciente. Un método tan rápido y directo que la duda no tenía tiempo de formarse. Lo llamó el método de la palabra relámpago. Le explicó que ciertas palabras, por su resonancia espiritual y su simplicidad, actúan como un cortocircuito. No abren un debate, sino que emiten una orden. Son tan veloces que atraviesan la capa del pensamiento racional y se imprimen directamente en la placa sensible del subconsciente. A diferencia de una frase que describe un estado deseado, una palabra de poder no describe, sino que es. Encapsula la totalidad del resultado en un solo sonido, en una sola vibración. No dice, me gustaría tener, dice, esto es. Es un decreto, no una petición. Florence le aseguró a Arturo que esta era una técnica ancestral, conocida por los místicos a lo largo de los siglos. El poder no residía en la repetición mecánica, sino en la capacidad de cargar una sola palabra con la energía total de la fe. Era el arte de condensar un océano de deseo en una sola gota de convicción pura. Arturo, expectante, preguntó cuál era esa palabra. Florence lo miró fijamente y pronunció el decreto que cambiaría su vida. La palabra era abundancia, pero le advirtió que no debía usarla superficialmente, como una simple etiqueta para el dinero. Debía comprender su verdadero y profundo significado espiritual.
le explicó que abundancia no se refiere a una cantidad de dinero en el banco, sino a la fuente inagotable de todo bien en el universo. Es el nombre de la corriente divina de la vida misma, el suministro infinito de Dios que fluye constantemente, buscando una salida, un canal a través del cual expresarse. Declarar abundancia, le enseñó, no era pedir algo que no tenía, era reconocer y alinearse con algo que ya existía. Era un acto de sintonización. Era dejar de enfocarse en el grifo seco y conectar directamente con el manantial infinito que siempre ha estado presente, aunque invisible a los ojos del miedo. La palabra era una llave vibratoria. Al pronunciarla con sentimiento, Arturo no estaría tratando de atraer dinero, sino que estaría abriendo su propia conciencia para permitir que la corriente de todo bien, que incluye dinero, inspiración, oportunidades y alegría, fluyera a través de él. Estaba cambiando su identidad de hombre carente a canal de la abundancia divina. Pero conocer la palabra no era suficiente. Florence le dio a Arturo instrucciones precisas sobre cómo usar esta llave maestra. El método era simple en su forma, pero profundo en su ejecución. Le dijo que debía encontrar momentos durante el día, especialmente al despertar y antes de dormir, para practicar. La primera instrucción era aquietar la mente. No se trataba de luchar contra los pensamientos negativos, sino de dejarlos pasar, de encontrar un pequeño espacio de silencio interior. En ese silencio, debía sentir la necesidad, el vacío, el problema que lo aquejaba, pero solo por un instante. Luego, con una exhalación firme y llena de autoridad, debía pronunciar la palabra abundancia en voz alta si era posible, o con una fuerza inmensa en su mente. Debía declararla no como una esperanza, sino como un hecho consumado, como si estuviera dando una orden a la realidad misma para que se ajustara a esa verdad. Florence enfatizó que el poder residía en el sentimiento de liberación que seguía a la palabra. Después de declararla, debía soltar el problema por completo, confiando en que la ley ya se había puesto en marcha. El acto de declarar y soltar demostraba una fe perfecta, y era esa fe la que el subconsciente registraba como la nueva realidad. Arturo salió de aquella habitación con la palabra abundancia resonando en su mente. Sostenía la llave que Florence le había entregado, pero al llegar a su frío y silencioso ático, el peso de la realidad volvió a caer sobre él. Miró las facturas, el lienzo vacío, y su mente lógica se rebeló. ¿Cómo podía una sola palabra cambiar algo? Parecía demasiado simple, demasiado fácil para ser verdad. El escepticismo, ese viejo y familiar compañero, comenzó a susurrarle al oído que había sido un ingenuo, que se había dejado llevar por falsas esperanzas en un momento de desesperación. Esa primera noche fue una batalla. Se acostó en la cama, intentando seguir las instrucciones de Florence, pero cada vez que intentaba sentir la convicción, la voz de la duda se reía de él. Sentía que estaba jugando a un juego de niños mientras su vida de adulto se desmoronaba a su alrededor. Este es el momento crítico en el viaje de todo manifestador, el punto donde la vieja programación lucha con todas sus fuerzas contra la nueva verdad. Es la noche oscura del alma antes del amanecer de la fe. Arturo estaba en la encrucijada, y la decisión que tomara en esa vigilia determinaría si la llave que había recibido abriría la puerta o se quedaría para siempre en su bolsillo. En medio de la oscuridad de su ático, Arturo tomó una decisión. Decidió suspender su incredulidad, aunque fuera por un momento, y actuar como si la enseñanza de Florence fuera la única verdad. Cerró los ojos, no para dormir, sino para despertar a una nueva posibilidad.
Dejó que el sentimiento de sus deudas y su fracaso lo inundara por un segundo. Entonces, en lugar de dejarse arrastrar por esa marea de desesperación, respiró hondo y pronunció la palabra abundancia. No fue un grito, ni un susurro temeroso. Fue una declaración tranquila, llena de una autoridad que no sabía que poseía. Y en ese instante, algo cambió. No fue un cambio en la habitación, sino dentro de él. Sintió una oleada de alivio, como si una carga invisible que había llevado durante años se hubiera desvanecido. Por primera vez, la palabra no era solo un sonido, sino una vibración tangible, una sensación de paz y plenitud que se extendió por todo su cuerpo. Comprendió en ese momento que el verdadero trabajo no era repetir una palabra mágica, sino generar el sentimiento que la palabra representaba. Había logrado, aunque fuera por un breve instante, sentir la realidad de la abundancia antes de verla. Había creado la vibración que, según Florence, tenía el poder de mover montañas. Ese primer éxito se convirtió en su ancla. Arturo entendió que la fe no era un evento único, sino una disciplina. Comenzó a practicar el decreto instantáneo con una vigilancia feroz. Cada vez que un pensamiento de miedo o carencia intentaba infiltrarse en su mente, lo interceptaba de inmediato. Si una carta de un acreedor captaba su atención, él no la ignoraba, sino que la miraba y declaraba con calma: abundancia. Si el hambre le recordaba su despensa vacía, respondía internamente con la misma palabra de poder. No lo hacía para luchar contra la realidad, sino para redefinirla. Este ejercicio se convirtió en su nueva forma de vida. Ya no permitía que su mente se revolcara en el lodo de la preocupación. Cada pensamiento negativo se convirtió en una señal, una alarma que le recordaba que debía realinear su vibración con su verdad deseada. Era un acto de higiene mental constante. Con cada declaración, debilitaba el poder de la vieja creencia y fortalecía la nueva. No buscaba desesperadamente una prueba externa. Su primer objetivo, y el más importante, era alcanzar un estado en el que el sentimiento de abundancia fuera su estado natural, su verdadero hogar, independientemente de las apariencias del mundo exterior. Pasaron varios días. Las circunstancias externas de Arturo no habían cambiado en absoluto. Las facturas seguían allí, y su cuenta bancaria permanecía vacía. Sin embargo, algo infinitamente más importante se había transformado: él mismo. La pesada capa de desesperación que lo envolvía se había disipado. Una mañana se despertó y notó que el silencio de su ático ya no se sentía opresivo, sino pacífico. El lienzo en blanco que lo había atormentado durante semanas ya no parecía una acusación, sino una invitación. No había un plan, ni la presión de crear una obra maestra para vender. Simplemente sintió un impulso genuino, una curiosidad olvidada. Se acercó al caballete, tomó un trozo de carboncillo y, sin pensarlo, trazó una línea. Luego otra y otra. La inspiración, esa fuente divina que creía seca, comenzó a brotar de nuevo, no como un torrente, sino como un suave manantial. Esta fue la primera señal, la prueba irrefutable de que la ley estaba funcionando. Antes de que el dinero apareciera en su mano, la abundancia se manifestó como inspiración, como alegría y como el regreso de su propio espíritu. El universo le estaba devolviendo su bien más preciado, su conexión con su don. Había pasado poco más de una semana desde su encuentro con Florence. Era tarde, y Arturo estaba completamente absorto en su trabajo, dibujando bocetos bajo la luz de una lámpara solitaria. Por primera vez en meses, no pensaba en el dinero ni en el futuro.
Estaba inmerso en el gozo eterno del momento presente, en el simple acto de crear. De repente, el agudo sonido del teléfono rompió el silencio de la noche. El aparato, que había permanecido mudo durante semanas, excepto por las llamadas de los cobradores, sonó con una urgencia que lo sobresaltó. Su primer instinto fue una punzada del viejo miedo. Una llamada a esa hora rara vez traía buenas noticias. Dudó por un instante, con la mano suspendida sobre el auricular. Era una interrupción del mundo exterior, un mundo que había aprendido a silenciar para encontrar su paz interior. La llamada era una incógnita, un comodín lanzado sobre la mesa de su nueva y frágil realidad. Finalmente, descolgó el teléfono. Una voz clara y profesional, que no reconoció en absoluto, preguntó por él, pronunciando su nombre completo con una formalidad inusual. El corazón de Arturo latió con fuerza, no por miedo, sino por una extraña y eléctrica sensación de anticipación. Sabía, de alguna manera, que este no era un llamado ordinario. La voz al otro lado de la línea se identificó como el asistente de un magnate naviero, un hombre inmensamente rico y notoriamente solitario que rara vez aparecía en público. Arturo estaba perplejo, ya que nunca había tenido contacto con alguien de ese círculo social. No entendía cómo ese hombre podía conocer su existencia. El asistente le explicó que, años atrás, el magnate había comprado una pequeña pintura en una galería de barrio, una de las primeras obras de Arturo. Esa pintura lo había cautivado de una manera que ninguna otra obra de su vasta colección había logrado, y llevaba meses intentando localizar al artista desconocido detrás de ella. Entonces llegó la propuesta, una que hizo que Arturo tuviera que sentarse. El millonario estaba construyendo una nueva biblioteca en su mansión de Long Island y quería encargarle una serie de murales a gran escala. No quería a un artista famoso, quería el espíritu que había sentido en esa pequeña y vieja pintura. Y luego, el asistente mencionó la cifra del adelanto, la cantidad que le pagarían solo para que comenzara el proyecto. Era una suma tan astronómica que no solo cubriría cada una de sus deudas hasta el último centavo, sino que le garantizaría seguridad financiera durante años. Era la manifestación perfecta, desproporcionada y milagrosa de una sola palabra. El cheque del adelanto llegó al día siguiente por mensajero. Arturo lo sostuvo en sus manos, mirando los ceros que parecían danzar en el papel. No era solo un trozo de papel, era la prueba tangible de una ley invisible. Era la confirmación de que el universo no operaba con la lógica de la lucha y el esfuerzo, sino con la física de la vibración y la fe. Lo que más le asombró no fue la cantidad, sino la forma en que llegó. No vino a través de los canales que su mente lógica podría haber imaginado. No fue por la venta de un cuadro nuevo, ni a través de un préstamo. Vino de una semilla que había plantado años atrás y que había olvidado por completo, activada y cosechada ahora por el poder de su nueva conciencia. Así es como opera el suministro infinito. No se limita a nuestros planes y expectativas. Cuando nos alineamos con él, fluye a través de caminos inesperados, creativos e ingeniosos que nuestra imaginación finita nunca podría concebir. La tarea no es planificar el cómo, sino encarnar el qué. Arturo comprendió que la abundancia que había declarado no era solo el dinero, era la inspiración que regresó, la llamada inesperada, la oportunidad perfecta y el reconocimiento de su talento. El dinero era simplemente la manifestación visible de una corriente mucho más grande y poderosa que había aprendido a canalizar. Con la serenidad de quien conoce la ley, Arturo pagó cada una de sus deudas. No lo hizo con la euforia desesperada de quien acaba de ganar la lotería, sino con una tranquila gratitud,
como si estuviera simplemente cerrando un ciclo y realineando las energías. Cada deuda pagada era una afirmación de su